One Story 8. Génesis 14 al 17. Abraham, parte 2. Abraham fue llamado por Dios y salió de Ur de los Caldeos, una región en la tierra fértil de Mesopotamia, Babilonia, llena de riquezas y placeres del mundo. Pero se quedó en Harán. Aunque había dejado su tierra natal, Abraham todavía no había dejado a su padre. Finalmente, lo negó en su corazón, dejó Harán y emprendió nuevamente un camino sin saber a dónde iba. Así es el camino de los que viven por fe. La Biblia dice: todas estas personas aún vivían por la fe cuando murieron. No recibieron las cosas prometidas, sino que las vieron desde lejos y las saludaron, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Las personas que dicen tales cosas demuestran que están buscando una patria propia. Y así, Abraham finalmente llegó a la tierra de Canaán y recibió la promesa de Dios. A tu descendencia daré esta tierra. Había dejado su tierra y a su padre, pero permitió que su sobrino Lot lo acompañara. Después de experimentar un fracaso espiritual en Egipto, Abraham finalmente soltó también a Lot, y al hacerlo, dio un paso más hacia Dios. Sin embargo, Abraham, aunque fue llamado a ser hijo de Dios, aún vivía como un pecador. Y por eso pasaría por muchos altibajos, creciendo poco a poco en su conocimiento y experiencia con Dios. Aún así, Dios, quien está más allá del tiempo y del espacio, ya lo estaba esperando. Lo había estado esperando mucho antes de llamarlo. Esperando el día en que Abraham subiría al monte Moría con su hijo Isaac para ofrecerlo como holocausto. La elección de Lot y sus consecuencias. Lot, el sobrino de Abraham, eligió la tierra de Sodoma y Gomorra basándose en lo que veía con sus ojos. Tomó esa decisión sin consultar a Dios. La tierra se parecía al jardín del Señor y también a la tierra de Egipto. Era atractiva, deseable para vivir. Pero precisamente por eso, muchos la codiciaban. Y pronto, una coalición de reyes liderada por Kedorlaomer vino y se llevó todas las riquezas y alimentos de la ciudad y capturaron a Lot junto con todos sus bienes. Esto es lo que sucede cuando alguien sigue los caminos del mundo, tomando decisiones que parecen correctas a sus propios ojos, pero sin caminar con Dios. El resultado es destrucción. Y aún así, esto fue solo una advertencia, una muestra del juicio mayor que vendría. En ese momento, solo eran reyes humanos formando una alianza y llevándose cautivo a Lot. Pero más adelante, Sodoma y Gomorra serían destruidas por fuego y azufre, directamente de la mano de Dios. Lot debió darse cuenta de lo necio de su decisión y haber dejado esa tierra rica cuando fue capturado por el ejército de Kedorlaomer. Pero no lo hizo. Ignoró la advertencia del juicio de Dios y permaneció en esa tierra. Y al final, las riquezas que había acumulado, la ciudad que tanto amaba, todo fue consumido por el fuego. Su esposa se convirtió en una estatua de sal, y sus hijas terminaron cometiendo un acto terrible al acostarse con su propio padre. Este es el resultado trágico de una decisión necia hecha por un hijo de Dios que aún vivía en pecado. Y el pueblo de Israel repetiría este mismo error. Rechazaron a Dios como su rey y exigieron un rey humano. El reino que construyeron terminaría colapsando. El reino del norte, Israel, caería, y el reino del sur, Judá, también, a pesar de haber visto las consecuencias del pecado de Israel. Estas historias de destrucción están registradas en la Biblia por nosotros. Son ejemplos y advertencias para nosotros. La Biblia dice: todo eso le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Sí, incluso hoy en este mundo presente, ignoramos las advertencias que Dios nos da a través de la Biblia y seguimos caminando por el camino de la destrucción. Si seguimos viviendo sin reconocer a Dios, pensando que lo que este mundo ofrece es todo, entonces no solo enfrentaremos fracaso y desilusión en esta vida, sino que finalmente entraremos en el juicio eterno. La guerra con las naciones aliadas.
Abraham, quien antes había bajado a Egipto sin buscar a Dios, actuando en incredulidad y diciendo que su esposa Sara era solo su hermana. Ahora ha dado un paso adelante en la fe. Se ha separado de su sobrino Lot. Luego, cuando Abraham se entera de que Lot, quien había elegido vivir en Sodoma, fue capturado por una alianza de 4 reyes liderados por Kedorlaomer. Reúne a sus hombres entrenados y los persigue. Con la ayuda de Dios, obtiene una gran victoria, recuperando todos los bienes robados, a Lot mismo, a su familia y a toda la gente que había sido llevada. Este ya no es el mismo Abraham que vimos en Egipto. Esta vez, está caminando con Dios. De regreso, Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lo bendice, y Abraham le da el diezmo de todo. Luego, cuando el rey de Sodoma le dice, dame las personas y quédate con los bienes, Abraham rechaza firmemente esa propuesta. ¿Por qué? Porque ya había aprendido en Egipto que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. La justicia por la fe. A pesar de que Abraham venció a una poderosa alianza de reyes con la ayuda de Dios, seguía viviendo en un tiempo en que la paz y la seguridad dependían de la fuerza. Naturalmente, tendría miedo. Es en ese momento cuando la palabra del Señor viene a él. La Biblia dice: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham todavía no entiende completamente lo que significa que Dios mismo sea su recompensa. Cuando Dios le dice, yo soy tu gran recompensa, Abraham responde, ¿de qué me sirve, Señor, si sigo sin tener hijos? El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Él no responde directamente a lo que Dios le acaba de decir. Todavía está enfocado en lo que le falta. Entonces Dios le dice: No. Ese no será tu heredero. Tu heredero será un hijo tuyo, nacido de ti. Dios lo lleva afuera y le muestra el cielo. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y justo en ese momento de debilidad, la Biblia dice que Abraham le creyó al Señor, y el Señor se lo tomó en cuenta como justicia. Esto es asombroso. La promesa en sí no tenía lógica. Y el hecho de que Abraham pudiera creerla, aún menos. Y sin embargo, eso es gracia. Gracia es cuando crees algo que no tiene sentido. Cuando Dios te da fe incluso antes de que tengas la capacidad de vivirla. Después de este momento de fe, Abraham volverá a caer muchas veces. Pero este fue su momento de creer. Y Dios, en su amor, le dio la promesa, le dio la gracia, y luego caminó con él, a través de todos los altos y bajos. Formando su carácter, moldeándolo no con fuerza, sino con amor. Esa justicia por la fe, esa fe nacida de la gracia, se convertirá ahora en uno de los hilos más importantes de toda la Biblia. La Biblia dice: todo eso le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Si incluso ahora, en este mundo presente, ignoramos las advertencias que Dios nos da a través de la Biblia y seguimos caminando por el camino de la destrucción. Si continuamos viviendo sin reconocer a Dios, pensando que las cosas de este mundo lo son todo, entonces no solo enfrentaremos el fracaso y la desilusión aquí en la tierra, sino que finalmente entraremos en el juicio eterno. La guerra con las naciones aliadas. Abraham, quien una vez descendió a Egipto sin buscar a Dios, actuando en incredulidad y diciendo que su esposa Sara era solo su hermana, ahora ha dado un paso adelante en la fe. Se ha separado de su sobrino Lot. Luego, cuando Abraham se entera de que Lot, quien había elegido vivir en la ciudad de Sodoma, fue capturado por una alianza de 4 reyes liderados por Kedorlaomer. Reúne a sus hombres entrenados y sale a perseguirlos. Con la ayuda de Dios, obtiene una gran victoria, recupera todos los bienes robados, a Lot mismo, a su familia y a toda la gente que había sido llevada.
Este ya no es el mismo Abraham que vimos en Egipto. Esta vez, camina con Dios. Al regresar de la victoria, Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lo bendice, y Abraham le da el diezmo de todo. Después, cuando el rey de Sodoma le dice, dame las personas y quédate tú con los bienes, Abraham rechaza firmemente esa oferta. ¿Por qué? Porque ya había aprendido en Egipto que todo en este mundo le pertenece a Dios. La justicia por la fe. Aunque Abraham había vencido a una poderosa alianza de 4 reyes con la ayuda de Dios, seguía viviendo en una época en que la paz y la seguridad dependían de la fuerza. Naturalmente, habría sentido temor. Es entonces cuando la palabra del Señor viene a él. La Biblia dice: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham todavía no entiende completamente lo que significa que Dios mismo sea su recompensa. Cuando Dios le dice, yo soy tu gran recompensa, Abraham responde, Señor, ¿qué me vas a dar, si sigo sin tener hijos? El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. No está respondiendo directamente a lo que Dios acaba de decir. Todavía está enfocado en lo que le falta. Entonces Dios le dice: no. Ese no será tu heredero. Tu heredero será un hijo tuyo, de tu propia sangre. Dios lo saca afuera y le muestra el cielo. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y entonces, en ese momento de debilidad, la Biblia dice que Abraham le creyó al Señor, y el Señor se lo contó como justicia. Esto es impresionante. La promesa en sí no tiene sentido lógico. Y que Abraham pudiera creerla, tiene aún menos sentido. Y sin embargo, esto es gracia. La gracia es cuando crees algo que no tiene sentido. Cuando Dios te da fe incluso antes de que tengas la capacidad de vivirla. Incluso después de esta declaración de fe, Abraham caerá una y otra vez. Pero este fue su momento de creer. Y Dios, en su amor, le da la promesa, le da la gracia, y luego camina con él, a través de todos los altos y bajos. Formando su carácter, moldeándolo no con fuerza, sino con amor. Esa justicia por la fe, esa fe nacida de la gracia, se convertirá ahora en uno de los temas más importantes que atraviesan toda la Biblia. El pacto del horno humeante y la antorcha encendida. Después de la confesión de fe de Abraham en la promesa del pacto de Dios, el Señor vuelve a hablar. Le dice, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Con esto, Dios deja claro, es Él quien salva. Y esta declaración será repetida una y otra vez al pueblo de Israel en el futuro. En respuesta, Abraham pide una señal como garantía. Entonces Dios entra en un pacto con Abraham. En aquellos tiempos, un pacto se sellaba con un acto simbólico, las dos partes sacrificaban animales, los partían por la mitad y colocaban los pedazos uno frente al otro. Las personas que hacían el pacto luego caminaban juntas entre los pedazos, tomadas de la mano. El significado era claro, si alguno rompía el pacto, sería como esos animales partidos, un pacto sellado con sangre. Este tipo de acuerdo se conocía como un pacto de sangre. Dios le ordena a Abraham que prepare todo para esta ceremonia de pacto. Y luego le da un mensaje que no solo se refiere a Abraham, sino a sus descendientes. Un pacto que abarca cientos de años en el futuro. El contenido del pacto es el siguiente. Primero, el pacto ciertamente se cumplirá. Lo que Dios declara, Él lo cumplirá sin falta. Segundo, los descendientes de Abraham serán extranjeros y forasteros en una tierra ajena. No serán los gobernantes del mundo ni disfrutarán de su lujo y riquezas. Tercero, el tiempo de aflicción será de 400 años. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años,
Pero si se descuentan los años en que José fue gobernador y cuidó de su familia, el tiempo de sufrimiento fue de aproximadamente 400 años. Cuarto, la nación que los oprima será juzgada por Dios. Quinto, después del juicio, los descendientes de Abraham saldrán con grandes riquezas. Esta historia del Éxodo es una obra de salvación que ocurre por pura gracia de Dios. El pueblo fue rescatado de Egipto sin tener ningún mérito. Y esta escena ya había sido anticipada cuando el mismo Abraham salió de Egipto con gran riqueza. Después de declarar este pacto, Dios camina solo entre los pedazos de los animales, en forma de un horno humeante y una antorcha encendida. El mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fue el único pacto mutuo entre Dios y el ser humano. Pero desde el momento en que se dio la promesa de la descendencia de la mujer, el Dios Santo ya no podía hacer pactos de dos vías con una humanidad pecadora. Así que ahora, Dios mismo se convierte en el iniciador, el sustentador y el cumplidor del pacto. Él camina solo entre los pedazos. Esto hace que el pacto sea seguro, inquebrantable e irrevocable. Y una vez más, Dios promete. Él dará esta tierra, la tierra de Canaán, a Abraham y a sus descendientes. Agar e Ismael. En su continuo camino de fe, Abraham experimenta altibajos espirituales. Por el celo insistente de Dios, ya ha dejado su tierra natal, la casa de su padre e incluso a su sobrino Lot. En el camino, bajó a Egipto sin consultar con Dios, donde mintió diciendo que su esposa era su hermana. Pero después de que Lot se separó de él, Abraham recibió una promesa de Dios. Todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia. Derrotó a los 4 reyes aliados, rescató a Lot y fue bendecido por Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Fue considerado justo por haber creído al Señor y llegó a ser parte del pacto representado por el horno humeante y la antorcha encendida. En este punto, uno podría pensar que Abraham ya ha madurado por completo como hijo de Dios y que, de aquí en adelante, su camino será solo de victorias. Pero nunca es fácil para un pecador vivir mirando solo a Dios, especialmente mientras peregrina por este mundo. Con el paso de los años, Sara, la esposa de Abraham, sigue sin tener hijos. Ahora ya parece humanamente imposible. Entonces busca una solución humana. Le ofrece a Abraham su sierva Agar, para que ella tenga un hijo en su lugar, una práctica común en esa época. Abraham acepta sin cuestionar y sigue adelante con el plan. Pero Dios ya había dicho claramente: tu heredero será un hijo tuyo, de tu propia sangre. Esto significaba que no sería por medio de Agar, sino de Sara. Abraham había recibido esta palabra directamente de Dios, y Sara sin duda la había escuchado de parte de Abraham. Y sin embargo, aquí Abraham escucha a Sara en lugar de aferrarse a la palabra de Dios, tal como Adán una vez escuchó a Eva en lugar de obedecer a Dios. Y es importante recordar: Agar era la sierva que Abraham había traído consigo desde Egipto, después de haber bajado allí sin buscar la guía de Dios. Cuando Abraham recibió el llamado renovado de Dios, tenía 75 años. Después del diluvio, la expectativa de vida humana disminuyó rápidamente, al igual que la edad para tener hijos. Para cuando Sara le ofrece a su sierva, Abraham tiene 85 años y Sara tiene 75, una edad en la que tener hijos ya era prácticamente imposible, humanamente hablando. Por eso Dios no llamó a Abraham cuando tenía 20 años. Esperó hasta que Abraham y Sara estuvieran en una condición completamente imposible. Dios quería mostrar que esto no se haría por fuerza humana, sino por su propio poder. No sería un pacto entre iguales. Sería un pacto unilateral. Un pacto de gracia. Al final, Abraham tiene un hijo, Ismael, con la sierva Agar. Pero el nacimiento de Ismael trae conflicto a la casa de Abraham y se convierte en un punto de quiebre importante en la historia bíblica. Después de lo que parecía una caminata constante hacia arriba en la fe, tras su fracaso espiritual en Egipto,
Ahora Abraham cae en una profunda decadencia espiritual que resulta en una dura disciplina. Dios guarda silencio durante 13 años. Después de que Abraham engendra a Ismael a los 86 años. Dios no le habla durante más de una década. Solo cuando Abraham tiene 99 años, el Señor vuelve a aparecerle. En un momento en que Sara no solo es anciana, sino que ya ha pasado físicamente la edad de concebir. El pacto de la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Caminar con alguien normalmente implica caminar lado a lado. Pero para los pecadores, caminar al lado de Dios no es realmente posible, debido a la gran distancia que existe entre Dios y la humanidad. Por eso Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, caminar detrás de él. En otras palabras, Dios es quien va adelante. Este camino no es un acuerdo mutuo, sino un pacto unilateral de gracia. No hay nada que podamos añadir a lo que solo Dios puede hacer. Y sin embargo, después del grave fracaso de Abraham, Dios se le aparece y le dice: camina delante de mí y sé perfecto. Esa frase, delante de mí, no significa estar al mismo nivel que Dios. Es como un niño que recién aprende a caminar y es guiado desde atrás por su padre. También es otra forma del mismo pacto unilateral, lleno de gracia. Todos los pasos anteriores de Abraham, salir de la fértil Mesopotamia, separarse de su padre y de su sobrino, vencer a los reyes aliados, ser considerado justo por la fe. Ninguno de ellos fue resultado de su propia justicia. Todo fue fruto de la gracia de Dios y de su mano que lo sostuvo. Esta es la misma justicia que fue revelada con Noé y que luego será revelada con Moisés y con David. Es el celo de Dios, desde el principio hasta el fin. Cuando Dios dice sé perfecto, no está poniendo sobre Abraham una carga imposible. Especialmente no después de un fracaso tan grande y de tantos años de silencio. Más bien, lo que Dios está haciendo es mostrar cuán imposible es para el hombre ser perfecto por sí mismo. Mientras más Abraham reconoce su debilidad e incapacidad, más claramente se revela la perfección de Dios. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo llamó fortaleza en la debilidad. Toda la Biblia nos invita una y otra vez a negar el yo y aferrarnos solo a Dios. La verdadera victoria de la fe está en admitir nuestra debilidad y nuestra imposibilidad. Entonces, Dios una vez más le da su pacto a Abraham. Le dice que el pacto será entre tú y yo, y que estará contigo. Esto significa que el pacto no depende del desempeño de Abraham. El Dios perfecto cumplirá su voluntad a través del pacto, no por la fuerza de Abraham. Cuando Dios mira a Abraham, lo ve a través del pacto. Y cuando actúa a favor de Abraham, es a través del pacto. Este pacto no es solo para Abraham, será establecido con su descendencia después de él, para siempre. En ese momento, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham. No fue porque lo mereciera ni porque lo hubiera ganado. Fue solo